Hola, cariño, antes de empezar, no olvides unirte a mi Patreon. Ahí publico historias más profundas y sin filtros que no encontrarás en ningún otro lugar. Así que, allá vamos. Todavía recuerdo el ruido que hizo mi espalda ese día. Un crujido seco y húmedo que no se sintió fuerte, pero que de alguna manera resonó en mi vida. Estaba levantando una caja en el almacén, como siempre. Nada pesado, nada dramático. Pero el ángulo no era el adecuado. Resbalé, de repente, estaba en el cemento, mirando las luces del techo, intentando ignorar el dolor punzante en la columna. El médico dijo que solo era una distensión fuerte, tal vez un nervio pinchado. Estarás bien, dijo, pero necesitarás ayuda durante unas semanas. No te agaches, no levantes nada, no te gires, lo que básicamente significaba que no podía vivir sola. Así que terminé quedándome con mi abuela Lorraine. Música, la casita azul en la costa de Oregón con la pintura descascarada en el porche y las campanillas de viento que no paran de sonar. Llevaba 35 años de enfermera. Música, el tipo de mujer que sabe exactamente cómo arroparte para que no te sientas tonto al aceptar. Música, ayuda. No me había quedado. La conocía desde pequeña, pero no lo dudó ni un segundo. Ven aquí, me dijo por teléfono, con dulzura pero con firmeza. Te cuidaré. Las lesiones se curan más rápido cuando no estás estresada. No discutí. La verdad es que no tenía fuerzas. La primera mañana que me desperté allí, ya estaba en la cocina, tarareando y friendo huevos. El aire olía a café y a cera vieja para madera. Me puso un plato delante y al lado un pequeño frasco marrón de pastillas. Tómate una cada mañana, me dijo. Me calmaría los nervios y reduciría la inflamación. No le pregunté nada. Ella había pasado décadas en hospitales. Yo había pasado los últimos 4 años apilando cajas de mudanza. Música, si ella dijo que necesitaba vitaminas, entonces probablemente las necesitaba. Pero algo en ese momento se sintió más pesado de lo que debería haber sido. Tal vez fue la forma en que se demoró después de que me tragué la pastilla. Tal vez fue su mirada gentil e inquisitiva, como si estuviera esperando algo que no quería decir en voz alta. En ese momento, lo ignoré. Me dolía la espalda. Mi orgullo estaba aún más herido. Solo quería dormir, recuperarme. Música, volver a mi vida. No tenía idea de que esta pequeña pastilla, esta pequeña vitamina inofensiva que me puso en la mano, era el primer paso para cambiar quien creía que era. Y ahora, mirando hacia atrás, es extraño. No puedo decir si esa primera semana fue para recuperarme o el comienzo de perder el control sobre mi propia vida. Todo lo que sabía entonces era simple: la abuela me estaba ayudando. Confiaba en ella. No hice ninguna pregunta. Todavía no, pero debería haberlo hecho. Dios, debería haberlo hecho. Lo más extraño fue lo normal que parecía todo al principio. Tomé la pastillita marrón con el desayuno, di un sorbo a mi café y escuché a la abuela hablar de su jardín o del perro del vecino, escarbando constantemente bajo sus rosales. Era una paz como la que no había experimentado en años. Sin despertador a las 4 de la madrugada, sin ruido del almacén, sin gerentes gritando sobre sus cuotas, solo silencio, solo sanación. Pero al 4º o 5º día, noté cambios, nada dramático. Nada de qué asustarse. Más bien como si el mundo a mi alrededor se hubiera suavizado. Mis pensamientos se sentían más lentos, más tranquilos, casi cálidos, si es que eso tiene sentido. Me encontré emocionándome en momentos inesperados, como al ver a la abuela doblar la ropa o la luz del sol reflejando las viejas fotos familiares en el pasillo. No dejaba de decirme que era solo la lesión, el estrés, la música, la interrupción de mi rutina. Pero en el fondo, algo se sentía extraño. Incluso mi piel estaba cambiando. Me tocaba el brazo en la ducha y me detenía porque lo sentía más suave de lo habitual. Y había un ligero cosquilleo bajo la superficie, como un suave zumbido, que no podía explicar. No era doloroso, sino más bien una mayor consciencia, como si mi cuerpo se percibiera de una manera nueva. Música. Una mañana, la abuela entró en mi habitación con un montón de algodón suave. Esta ropa es más cómoda para la espalda, dijo, extendiéndola con cuidado sobre la cama. Música. La tela gruesa que usan, chicos, irrita la piel que se está curando. Me reí, pero cuando me puse la ropa más tarde, una camiseta holgada y ligera y unos pantalones cortos suaves, me invadió una extraña sensación de comodidad que no quería admitir. Se aferraban de forma diferente. Señalaban partes de mi cuerpo que normalmente ignoraba. La abuela se dio cuenta, por supuesto, siempre se da cuenta de algo. Te lo dije, dijo. Una sonrisa ayuda a la recuperación. Recuperación, ¿verdad? El siguiente cambio fue aún más extraño. Mi vello facial se estaba afinando.
Solía afeitarme todas las mañanas. Para la segunda semana, a veces podía pasar 3 días sin barba. Era lo suficientemente sutil como para restarle importancia, pero lo suficientemente evidente como para molestarme. Y cada vez que fruncía el ceño o lo cuestionaba, la abuela me dedicaba esa mirada cómplice. Suave, tranquila, casi orgullosa, como si viera cómo un rompecabezas encajaba exactamente como ella esperaba. Una tarde, mientras me ayudaba a estirar la zona lumbar, me pasó la mano por el antebrazo y me dijo en voz baja: «Siempre has tenido unas facciones tan suaves. Me alegro de que el estrés se haya ido. Por fin se está desvaneciendo. Facciones suaves. Nunca antes me había dicho eso». Recuerdo estar tumbada en la cama esa noche, música, mirando al techo, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿Era estrés? ¿Era la medicación? ¿Me lo estaba imaginando todo? Pero la verdad era mucho más simple. Música, las vitaminas no eran vitaminas. Y la suavidad no era casualidad. Simplemente no lo sabía todavía. Solo sabía una cosa: algo, música, estaba cambiando dentro de mí. Y de la abuela. La abuela parecía estar esperándolo. Para la tercera semana en casa de la abuela, ya no podía mentirme a mí mismo. Algo le estaba sucediendo a mi cuerpo. Y la música no era solo sanador. Empezó una mañana en la ducha. Me estaba enjuagando cuando mi mano se deslizó por mi pecho y me congelé. Mi piel se sentía diferente, no solo más suave, más sedosa, casi como si alguien me hubiera lijado la aspereza. Me quedé allí, el agua cayendo en cascada sobre mis hombros, tratando de convencerme de que lo estaba imaginando todo. Pero ese no era yo. Música, incluso mi torso parecía algo diferente. Seguía siendo mi cuerpo, seguía siendo masculino, pero los contornos eran más suaves, más redondos en lugares que siempre habían sido planos. Eso es lo que me dije a mí mismo. Era aumento de peso por demasiado descanso. Demasiados panqueques, muy poco ejercicio. Pero cuando salí de la casa y limpié el vaho del espejo, fue innegable. Ya no me parecía al hombre que había entrado en su casa. Al bajar las escaleras, la abuela me sirvió un té y me observó la cara un momento. No estaba preocupada, no como si algo estuviera mal, sino como si estuviera observando mi progreso en silencio. «Música, te ves más saludable», dijo en voz baja. Luego, casi en un susurro y con más calma, añadió: «Me alegra verte así». No supe qué responder. Más tarde ese mismo día, se sentó a mi lado en el sofá con un pequeño frasco de pomortadora eléctrica. Y mientras me afeitaba lentamente los finos pelos de la parte baja de la espalda, algo dentro de mí se tensó. No era miedo, ni culpa, sino algo más silencioso. Más antiguo. Una curiosidad que había reprimido. Durante años. Una para la que no tenía nombre. «Aquí tienes», murmuró. «Mucho más suave». «Más suave», dijo, como si fuera algo bueno. Esa noche, volví a acariciarme los brazos y sentí esa misma suavidad extendiéndose por ellos. Mi pecho, mis hombros, incluso mi mandíbula, se veían sutilmente diferentes. Los cambios fueron lentos pero constantes, como si alguien girara un dial clic a clic. Una parte de mí entró en pánico, otra no. Y cada vez que surgía el miedo, la abuela hacía algo suave, algo reconfortante, una comida caliente, una manta suave, un comentario sobre lo tranquila que me veía ahora, música. Pequeños detalles, apenas perceptibles individualmente, pero que juntos formaban un patrón que aún no podía identificar. Una noche, mientras me hidrataba la piel recién afeitada, la abuela pasó junto a mí en el pasillo y me dijo: «Siempre has tenido algo suave. Es bonito que ahora se note por fuera». Debería haberle preguntado. Música, ¿qué quería decir? Pero no lo hice. En cambio, me quedé allí parada, dejando que sus palabras me inundaran como si fueran simplemente parte de la experiencia. Antes de saber la verdad, antes incluso de ver la etiqueta del frasco, de alguna manera lo presentí. Esto no era solo sanación. Era transformación. Y, de alguna manera, la abuela ya me llevaba ventaja. Ocurrió un martes por la mañana. Uno de esos días grises de Oregón, cuando el cielo está tan bajo que parece que presiona el techo. Fui a la cocina, me froté los ojos para quitarme el sueño y esperaba la rutina de siempre: desayuno, café, pastillas. Pero la abuela no estaba en la cocina. Estaba jugueteando con una bolsa de farmacia nueva, con la expresión más tensa de lo habitual. Al verme entrar, se estremeció un poco, no mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta. «Buenos días, cariño», dijo demasiado rápido. «Hoy recogí tus vitaminas temprano». Dejó el frasco en la encimera y, por primera vez, olvidó quitar la etiqueta. Al principio ni me di cuenta. Me estaba sirviendo café, todavía medio dormida.
Pero al alcanzar el frasco, las palabras me devolvieron la mirada, como si gritaran. Música, terapia hormonal con estradiol 1 miligramo tomar una vez al día. La taza se me resbaló de la mano. El café se derramó sobre la encimera. ¿Qué? ¿Qué es esto? Me quedé sin voz, como si volviera a tener 14 años. La abuela se quedó paralizada. Sus hombros subieron y luego bajaron lentamente, como preparándose para algo que siempre supo que vendría. Cariño, dijo suavemente. Siéntate. Pero no me moví. No podía. Mi corazón latía con fuerza. Podía sentirlo en mi garganta. Dijiste que eran vitaminas, susurré. Dijiste que eran para los nervios. Lo son, respondió con dulzura. Solo que diferentes. Me temblaban las manos. Abuela, el estradiol es una hormona feminizante. ¿Por qué? ¿Por qué me das esto? Se acercó, su mirada tranquila, desgarradoramente serena. Aarón, no quise hacerte daño. Lo hice porque vi cómo te escondiste toda tu vida, desde pequeño. Parpadeé, estupefacta. ¿Esconder qué? Puso una mano sobre la mía, cálida e increíblemente suave. Tu dulzura, dijo. Tu verdadero yo. Tú no lo recuerdas, pero yo sí. Solías probarte mis bufandas cuando creías que no me daría cuenta. Música, posabas frente al espejo con mi sombrero de iglesia y te reías hasta que pasaba alguien. Entonces te lo arrancabas como si hubieras hecho algo terrible. Me sonrojé. Un recuerdo me asaltó, borroso pero real. Nunca fuiste como los demás chicos, continuó. Música, eras delicado, sensible. Tenías una belleza que el mundo no sabía cómo amar. Casi me flaquearon las rodillas. Música, así que me drogaste, logré decir. No, dijo con firmeza. Solo te empujé porque sabía que nunca explorarías esto a menos que algo se abriera. Has sufrido durante años, Aarón. Lo veía en tus ojos cada vez que me visitabas. No sabía si gritar o desplomarme. Música, tuviste un accidente, continuó. Necesitabas ayuda. Parecía el momento adecuado. Y pensé que, tal vez, solo tal vez, esto te ayudaría a encontrar esa parte de ti que tanto temías. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y si no quisiera? Pregunté. Me tocó la mejilla. Su voz era apenas un susurro. Entonces habrías parado hace semanas. Pero no lo hiciste. Esa frase me impactó más que la caída que me lesionó la espalda, porque era verdad. No me había parado. No me había cuestionado nada. Una parte de mí se había rendido inconscientemente a la dulzura. Sentí que la habitación se inclinaba. La botella se quedó quieta entre nosotros, pequeña y discreta. Sin embargo, toda mi vida había girado en torno a ella. No era una coincidencia. No era una cura. Era algo mucho más profundo, mucho más antiguo. Y la abuela lo había visto mucho antes que yo. No pude mirar a la abuela durante el resto de la mañana. Deambulé por las habitaciones como un fantasma, tocando las paredes, los muebles, todo lo sólido, porque ya no me sentía sólido. La verdad resonaba en mi cabeza como un despertador roto. Estradiol, la hormona feminizante. 3 semanas dentro de mí, y ya estaba haciendo efecto. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Esta clase de lluvia, la que se encuentra en Oregón, hace que el mundo parezca más pequeño y silencioso. Creo que eso solo empeoró todo, porque podía oír mis propios pensamientos con demasiada claridad. Me quedé en el baño y me miré fijamente. Los mismos ojos, los mismos huesos, pero el rostro que me devolvía la mirada parecía más suave, casi ajeno. Y lo terrible era que no lo odiaba. No lo admitiría. Ni a mi abuela, ni a mí misma, pero estaba allí, como un gran peso en mi pecho. Susurré, ¿qué me hizo? Pero una voz interior más tranquila respondió, ¿qué traicionó? Apagué la luz y volví a mi habitación a trompicones, poniéndome la ropa más holgada que encontré. Una sudadera vieja con capucha, pantalones de chándal holgados, cualquier cosa para ocultar la suavidad. Me aparté la barba rebelde de la cara. Aunque me parecía inútil, intenté convertirme en la persona que siempre había sido. Música, la abuela llamó suavemente a la puerta. Aarón, mi amor, ¿puedo pasar? No. La palabra sonó más cortante de lo que pretendía. Música, silencio. Luego su amable respuesta, no te pido que seas otra persona. Yo. Solo te pido que dejes de hacerte daño. Eso casi me destroza. Más tarde, cuando fui a cenar, había puesto la mesa con 2 sándwiches de pastel de carne, puré de papas y todos mis platos favoritos de la infancia, como si quisiera devolverme algo familiar. No mencionó el biberón. No me presionó. Simplemente me observaba con esa paciencia tranquila y firme que solo hacía que todo pareciera más complicado. A mitad de la comida,
finalmente dijo, tienes derecho a estar enojado, pero no confundas el enojo con la verdad. Música, se me cayó el tenedor. ¿Verdad? Abuela, has estado manoseando mi cuerpo. Música, ya has vivido la verdad, respondió en voz baja. Yo no creé esta dulzura, Aarón. Solo te ayudé a dejar de huir de ella. Música, quería discutir con Dios. De verdad que sí, pero las palabras se me atascaron en la garganta porque no se equivocaba del todo. Durante años, me había sentido incómodo. Una extraña en mi propia piel, envidiosa de un asurimido tan profundamente que se habían convertido en sombras. Y en las últimas semanas, música, mientras afeitaba las telas más suaves, los rasgos más delicados, algo dentro de mí había dejado de luchar. Una parte de mí se sintió aliviada. Vista, casi sin sinceridad. Esta comprensión me asustó más que las pastillas. Después de cenar, dejó una toalla doblada y una pequeña recortadora eléctrica en el sofá. Si quieres afeitarte el resto del cuerpo, dijo en voz baja, puedo ayudarte. O puedes hacerlo sola, o no hacerlo. Pero no finjas que no te has preguntado cómo se siente. No sonrió. No me convenció. Simplemente me ofreció la opción. Y de alguna manera, eso hizo que la negativa fuera aún más difícil. Me quedé mirando la toalla un buen rato. Me temblaban tanto las manos que tuve que apretarlas. Porque la verdad era dolorosamente simple. Había estado preguntándome sobre eso. Y esta reflexión me pareció una traición, pero también un respiro. No cogí la recortadora esa noche, pero tampoco la tiré. Me quedé despierta, mirando al techo, atrapada entre dos preguntas terribles. ¿Y si la abuela me obligaba a hacer algo que nunca quise hacer? Música, ¿y si no me obligaba en absoluto? La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Quizás era yo. Quizás era la casa. O quizás era la forma en que una decisión, incluso una que aún no has tomado, puede flotar en el aire como la humedad. La abuela no mencionó las pastillas. Ni siquiera las miró. Simplemente preparó gachas, tarareó en voz baja y me preguntó cómo estaba mi espalda. Respondí brevemente, esperando que no oyera la tormenta que rugía en mi interior. Música, alrededor del mediodía, llamó suavemente a mi puerta. Aarón, dijo, pensé que podríamos probar un nuevo ejercicio de fisioterapia hoy. Algo ligero, algo para mejorar la postura, música y la movilidad. Dudé. ¿Cómo qué? Terapia con ropa. Dijo, música, que las palabras eran demasiado casuales para ser accidentales. Es una técnica que usábamos cuando era enfermera. Cuando los pacientes se sienten cómodos con sus cuerpos, música, se mueven mejor. Se recuperan mejor. ¿Lo intentarías? ¿Algo conmigo? Debería haber dicho que no. Quería decir que no, pero su voz era cálida, tranquila, familiar, y estaba tan cansada de sentirme tan ajena a mí misma. ¿Qué tipo de ropa? Pregunté. Sonrió levemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración, esperando esa pregunta. Telas suaves y ligeras, música, nada que te apriete la espalda. Algo que te permita moverte con libertad. Cuando regresó, llevaba un conjunto de ropa cuidadosamente doblado, una camisola morado pálido, leggings suaves como la mantequilla y una peluca corta y castaña con ondas suaves. Me dio un vuelco el corazón. Abuela, no puedo usar eso. No tienes que hacerlo, dijo de inmediato. No te obligo, pero me gustaría que te probaras algo, solo por un momento. Para la postura, como terapia, para comprenderte mejor. Hizo una pausa y añadió en voz baja, cariño, está bien ser curiosa. Esa palabra me llegó como un susurro al corazón. ¿Curiosa? Porque la tenía. Durante años. Y negarla no la había disipado. Me temblaban las manos al levantar el cojín del asiento. La tela era tan suave que casi se me resbalaba entre los dedos. Entré. En el baño, el corazón me latía con fuerza. Mi reflejo parecía asustado, pero también extrañamente expectante. Me saqué la gamuza por la cabeza. Se acomodó suavemente contra mi pecho, realzando una suavidad que no había estado allí hacía un mes. Las mallas siguieron, rozando mis muslos con tanta suavidad que me dejaron sin aliento. Cuando abrí la puerta, la abuela no emitió ningún sonido de sorpresa, ni sonrió, música, ni reaccionó dramáticamente. Simplemente me miró con una ternura que me quemó los ojos. Hermosa, susurró. No por la ropa. Porque por fin te sientes cómoda. Tragué saliva con dificultad. No sé qué sentir. No tienes por qué saberlo, dijo. Ven aquí. Te ayudaré con la peluca. Me senté en el borde de la cama mientras ella me colocaba la peluca con cuidado, ajustándome los mechones como si estuviera cepillando el pelo de una niña. Sus manos eran cálidas, firmes,
familiares, de una manera que hizo que todo el momento pareciera menos un cambio y más una verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Levántate, dijo en voz baja. Lo hice. Pasitos más cortos, querida, música, la acompañó. Eso me quitó la presión de la espalda baja. Di un paso, luego otro. El movimiento se sentía extraño, pero también de alguna manera correcto, no podía explicarlo. Como si estuviera entrando en una parte de mí que había reprimido. Al pasar por el espejo del pasillo, me quedé paralizada. El reflejo que me devolvía la mirada aún no era del todo femenino. Aún no, pero era más suave, más tranquilo, más honesto que cualquier cosa que hubiera visto en años. Susurré, apenas oyendo mi propia voz. ¿Soy yo? La abuela me puso la mano en el hombro. Es parte de ti, dijo. ¿De cuándo nunca te permitiste respirar? Y en ese momento, ni la peluca, ni la ropa, ni pastillas, me di cuenta de algo aterrador. No solo me vestía diferente. Me reconocía a mí misma. No me quité la peluca enseguida. Me dije que era porque me dolía menos la espalda al caminar como me había enseñado la abuela. Me dije que los leggings eran simplemente cómodos. Me dije que la camiseta de tirantes era solo temporal, una ayuda terapéutica, nada más. Pero más tarde esa noche, al ver mi reflejo en la ventana oscura, no aparté la mirada. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Música, la abuela estaba tejiendo en su sillón cuando bajé a tomar el té. Levantó la vista, su mirada se suavizó un poco, no por sorpresa, ni por triunfo, sino por reconocimiento, como si hubiera esperado años para verme entrar en la habitación así como así. Pareces tranquila, dijo con dulzura. Abrí la boca, buscando la respuesta adecuada, rechazo, sarcasmo, ira, pero no me salió nada. Simplemente me senté frente a ella y rodeé la taza de té caliente con las manos, esperando que calmara el temblor que sentía por dentro. Música, charlamos un rato sobre cosas triviales, su jardín, los vecinos, la costa. Y entonces ocurrió algo pequeño pero como un terremoto. Música, dobló su labor, me miró con una especie de tierna cautela y dijo, Aarón, ¿me prestas mis tijeras, por favor? Están justo a tu lado. Se me cortó la respiración. No era Aarón. Aarón, solo una letra diferente, pero sentí un terremoto bajo las costillas. Me quedé paralizada el tiempo suficiente para que se diera cuenta de lo que había dicho. Abrió los ojos de par en par y se llevó una mano al pecho. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho, susurró. Se le había escapado, pero no parecía un lapsus. Lo sentía deliberado, honesto, peligrosamente correcto. Me aclaré la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaste así? Dudó. Fue la vacilación más larga que me había dado desde el día que encontré la botella. Porque dijo en voz baja, cuando te miro ahora, ese nombre, música, suena más suave, como si perteneciera a la persona que por fin puede ser. Negué, música, con la cabeza, pero me falló la voz. Abuela, esa no soy yo. O sea, no sé. No tienes que decidir nada ahora. Me interrumpió. Con suavidad. Pero cada vez que te relajas, cada vez que dejas de luchar, veo una luz en ti que no había visto desde que eras niña. Se me hizo un nudo en la garganta tan fuerte que me dolió. Aarón, repitió en voz baja, probando el sonido. Me recorrió como un escalofrío cálido, a la vez aterrador y reconfortante. Extendió la mano junto a su silla y sacó un pequeño neceser de maquillaje. Esto era mío cuando fui voluntaria en el centro de ancianos, dijo. Un poco de rímel, algo de colorete. Música, nada fuerte, pensé. Quizás podríamos probarlo para animarte. El maquillaje no es terapia, susurré. Sentirse bien consigo misma lo es, respondió. Yo, música, me quedé mirando la bolsa un buen rato. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Una parte de mí quería subir corriendo las escaleras y esconderme bajo las sábanas. Pero otra parte, una parte más tranquila y honesta, se preguntaba cómo me vería con un toque de suavidad alrededor de los ojos. Solo muéstrame, dije finalmente. Música, la sonrisa de la abuela no era triunfal. No era manipuladora. Era aliviada, tierna, como si acabara de salvarme de ahogarme. Me dio un toque de rubor en las mejillas y rímel en las pestañas. Música, nada drástico, solo pequeños cambios que me hacían parecer más despierta, más viva. Música, cuando me dio el espejo, se me cortó la respiración. No parecía una mujer. No parecía un hombre fingiendo. Parecía alguien más amable. Alguien a quien casi reconocía. La voz de la abuela rompió el silencio. Hola, Aarón, susurró. Música, y por primera vez, no la corregí. Se suponía que mi fisioterapia duraría 6 semanas. Al final de la 5ª semana,
Al menos, eso dijo el médico. Pero mientras estaba en el pasillo de la abuela esa última mañana, con unos vaqueros que de repente me parecieron demasiado rígidos, demasiado estridentes, simplemente inapropiados, me di cuenta de algo profundamente perturbador. Música, ya no sabía qué significaba normal. No para mí. No. Después de eso, la abuela empacó mis cosas lentamente, doblando cada camisa con una ternura que me dolió el corazón. Sin decir palabra, metió el neceser en un bolsillo lateral. Envolvió la peluca en papel de seda, como si fuera algo frágil o sagrado. Y finalmente, colocó con cuidado el pequeño frasco marrón de pastillas encima. No tienes que tomarlas, dijo. No te pido nada, pero deberías tener una opción. ¿Una opción? La palabra pesaba más que cualquier otra cosa en mi maleta. No sé quién soy ahora mismo, admití con voz temblorosa. Era la primera vez que lo decía en voz alta. La abuela se acercó y me levantó la barbilla para que la mirara. Mereces descubrirte sin vergüenza, dijo. Mereces dulzura, sea como sea. Yo no te hice así. Simplemente dejé de fingir que no la veía. La verdad en su voz rompió algo dentro de mí. No dolorosamente, sino como una cerradura que se abre de golpe. Nos quedamos allí en silencio hasta que volvió a susurrar el nombre. La que se había metido bajo mi piel, música, y se negaba a irse. Aarón, hazlo. ¿Quieres que deje de llamarte así? No respondí de inmediato. Pensé en los momentos en el espejo, las mallas, la suavidad de mi rostro, el rímel que hacía que mis ojos parecieran despiertos, reflexivos, honestos. Pensé en cómo había cambiado mi cuerpo, no drásticamente, pero sí innegablemente, y en cómo nada de eso parecía un disfraz. Lentamente, negué con la cabeza. No, dije. Todavía no. Sonrió. Pequeña, dulce, orgullosa. Música, nada intrusiva, nada controladora, simplemente me miraba. Mientras subía la maleta al coche de alquiler, vi mi reflejo en la ventana, música. Por primera vez, no sentí la necesidad de inmutarme ni de corregirlo. Música. Había ahora una suavidad en mis rasgos, en mi postura, en mi porte, y no parecía forzada. Era como una verdad que aún se estaba formando. Al alejarnos de la casa, la abuela me saludó desde el porche. Las campanillas de viento tintineaban en el frío aire de Oregón, un sonido que parecía a la vez despedida e invitación. Miré el frasco de pastillas en mi bolsillo. Mis dedos se detuvieron sobre él un buen rato. No tomarlo significaría elegir la vida que creía que debía vivir. Tomarlo significaría adentrarme en lo desconocido, en la dulzura, en la honestidad, en una versión de mí misma que apenas comenzaba a comprender. El coche giró hacia la carretera principal. La lluvia azotaba las ventanas. Mi reflejo se desdibujó y luego se volvió a nítido. Susurré, casi demasiado bajo para oírme. ¿Y si la abuela no me hubiera cambiado? ¿Y si simplemente me hubiera dejado verme? La pregunta quedó ahí, temblorosa, inconclusa, como una puerta entreabierta, aún sin cruzar. Y ahí es precisamente donde descansa mi historia ahora. No en la certeza, no en la transformación completa, sino en el espacio tranquilo, aterrador y esperanzador entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Mi espalda se había curado lo suficiente como para volver al trabajo, a mi apartamento, a mi vida normal.